Derecho por la Universidad de Córdoba, máster en Políticas Territoriales de Empleo. Ha realizado estudios de posgrado en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados y Procuradores de Córdoba. Socia fundadora de la consultora Ramos y Serrano, Consultoría SL Aventur. Gerente de la Sociedad de Gestión e Inversión en Infraestructuras Turísticas de Córdoba, Sogitur. Directora de la Unidad Territorial de Empleo de Alto Guadalquivir, también ha sido técnico de desarrollo local en municipio de la provincia de Córdoba. Es autora de diversos artículos que ha publicado en Obsertur y en Rituri. Cuando quiera. Muchas gracias, Rocío. En primer lugar, agradecer a la universidad esta iniciativa que ha tenido, porque yo creo que la universidad es un elemento muy importante de transferencia de conocimiento a la sociedad, y también porque creo que estas mesas de debate, de reflexión, de comunicación son interesantísimas, sobre todo si se hacen desde diferentes perspectivas, porque los resultados van a ser mucho más enriquecedores. Decía el profesor Humberto que era difícil comenzar y abrir esta sesión. Yo creo que es mucho más difícil cerrarla, porque pienso que todo lo interesante, todo lo trascendente desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, se ha dicho ya. De todas maneras, yo me voy a centrar más en la parte operativa, en la parte del día a día, en las cuestiones que nos plantean las personas, los promotores que quieren poner en marcha una iniciativa de vivienda con fines turísticos u otra iniciativa de alojamiento turístico. Y voy a tratar de, bueno, pues estos temas que son mucho más prácticos, menos trascendentes, pero son con los que nosotros convivimos a diario. Comentaba también, voy a comenzar al hilo de lo que decía el profesor Humberto, que le sonaba muy raro encontrar vivienda y de uso turístico. Yo creo que también me ha llamado la atención, por eso califico la vivienda como un híbrido, la vivienda con fines turísticos, perdón, como un híbrido de lo que es una vivienda para uso habitual y un alojamiento turístico. Esta fórmula pues nos lleva en ocasiones a estar en terrenos poco claros desde el punto de vista jurídico, pero bueno, la normativa ha intentado regularizarlo lo mejor que ha podido, pero siempre quedan flecos con los que nosotros nos vamos encontrando, porque la casuística es tremenda. El origen de que en el propio decreto se recoge, ¿por qué se regula esta figura? Pues básicamente ya se ha dicho que es tener una especie de control para eliminar la clandestinidad de la actividad, garantizar unos mínimos de calidad al usuario o al turista, y también por el tema de la seguridad, tanto para el cliente como para la ciudadanía en general. Antes de entrar en la operativa, yo voy a intentar hacer un recorrido respondiendo a todas las cuestiones y preguntas que a nosotros nos va llegando en el día a día, pero antes quería hacer un inciso, porque para centrar la problemática con la que nos encontramos. La problemática con la que nosotros nos encontramos, sintetizándola, podemos decir que por un lado es la confusión y el desconocimiento que genera para cualquier promotor, cualquier persona que quiere poner en marcha una iniciativa turística, saber qué requisitos debe cumplir, qué obligaciones, qué le exige la normativa, qué normativa se aplica, porque es muy prolífica la normativa en turismo, y además muchísimas modificaciones de unas normas, de unos decretos con respecto de otros. Y en segundo lugar, también cada vez más estamos encontrando una discrepancia, por llamarlo de alguna manera, entre los intereses de la comunidad turística o de los promotores de viviendas con fines turísticos y de los residentes, sobre todo cuando encontramos esa vivienda en un inmueble en propiedad horizontal o en un inmueble con unas características pues, que tienen que convivir. Y esto hace alusión a lo que también comentaba el profesor del tema de los términos de convivencia. A nosotros cada vez nos llegan más conflictos de este tipo. Y por último, aunque no creo que me competa a mí decirlo, pero también se han generado ciertas discrepancias con la normativa o con la regulación dada de algunos colectivos de la oferta turística, especialmente o principalmente de sectores de establecimientos hoteleros y demás. Al hilo de lo que decía de la confusión cuando llega una persona con una iniciativa de un alojamiento turístico, pues lo que comentaba de lo prolífica que es la normativa, que le puede afectar, ellos siempre nos llegan diciendo ¿qué me interesa más? ¿Una vivienda con fines turísticos, una casa rural, una vivienda turística de alojamiento rural o apartamentos? O sea que hay quien llega con la idea clara que quiere una vivienda con fines turísticos porque conoce los requisitos y porque prevé unas rentabilidades más altas que otro tipo de inversiones en otro tipo de alojamiento,
Pero bueno, ahí comienza el recorrido. Esta es un cuadro comparativo, esta imagen, pero que no me voy a detener porque es un cuadro comparativo entre casa rural, vivienda turística, alojamiento rural, vivienda con fines turísticos. En este momento lo único que me gustaría dejar claro es que la casa rural se considera una actividad empresarial y por tanto exige el alta de autónomos y todos los demás temas fiscales y tributarios que genera esto, y la vivienda con fines turísticos y la vivienda turística, alojamiento rural, no es una actividad empresarial. Y bueno, ahí hay una diferencia con la que me gustaría concluir al final de la exposición, porque yo creo que es relevante y tiene un tratamiento que me gustaría ponerlo sobre la mesa para reflexión con todos vosotros. Requisitos, o qué se entiende por vivienda con fines turísticos. Pues básicamente lo que ya se ha dicho, es un inmueble, una vivienda en este caso, ubicada en Andalucía, se alquila con fines turísticos de forma habitual y a cambio de precio, evidentemente, o alguna remuneración económica. Destacar en este caso que no es un establecimiento de alojamiento turístico, es un servicio de alojamiento turístico como marca la ley de turismo. Y esa definición, que parece insustancial, pues tiene una consecuencia importantísima, que es que no puede prestar ningún servicio complementario al propio del alojamiento. Por otro lado, con habitualidad. La habitualidad del alquiler se presume, la norma recoge que se presume, y se presume cuando se dan determinadas circunstancias, que es cuando se promociona, se comercializa por los canales habituales de la oferta turística. Puede ser la agencia de viajes, plataformas como hemos visto, o otras empresas de intermediación. Hay conflictos y en algunos casos se han visto, bueno, con dificultades para decir si un cartel en una vivienda con fines turísticos, si un cartel en una vivienda es suficiente para considerar que está comercializándose por los canales propios de la oferta turística. El elemento clave, según una instrucción de la Dirección General, es que debe posibilitar la reserva, o sea, si es una plataforma debe posibilitar la reserva, y si hay otro mecanismo físico o online debe posibilitar la reserva. Un tema también que creo que es relevante es que este tipo de alquiler turístico no está excluido de la LAU, de la Ley de Arrendamiento Urbano. Específicamente recoge la propia Ley de Arrendamiento Urbano, que se regula por la propia normativa sectorial, que en este caso es la normativa que estamos viendo, que es la normativa turística. ¿Qué requisitos básicos generales debe tener o debe conocer una persona que quiere poner en marcha una iniciativa de vivienda con fines turísticos? Importante, y es un elemento que a mí me llama poderosamente la atención, con lo que nos estamos encontrando el problema, es disponer de licencia de ocupación. Cédula de habitabilidad u otro documento equivalente. Bueno, pues son muchos los casos que nos encontramos que no tienen este documento, entonces quedan imposibilitados para poner en marcha una vivienda con fines turísticos. En este caso, la vivienda puede alquilarse completa, como veis ahí, no más de 15 plazas, y por habitaciones. ¿Qué ocurre? Que en caso de que sea por habitaciones, el titular, en principio, debe estar empadronado en la propia vivienda. Y en este caso no se puede ofertar más de 6 plazas por habitación. En cualquiera de los dos anteriores, no más de 4 plazas por habitación. Otra limitación que tiene, y que también a mí me suscita dudas, es que no puede alquilarse más de 2 meses de forma continuada a una misma persona. Mis dudas se me plantean si se puede compatibilizar el alquiler turístico inferior a los 2 meses que recoge la norma con otro alquiler superior a los 2 meses que se consideraría alquiler de temporada. Entiendo que no, que si la norma lo prohíbe no puede hacerse. Y luego, pues, los requisitos de infraestructura, habitaciones, ventilación y todo eso se recoge en el artículo 6 de este decreto, que básicamente son muy ligeros. Te dicen que, bueno, que tienen que tener ventilación, lo que son las habitaciones y los salones, al exterior a un patio, que deben contar con sistemas de refrigeración fijos o de calefacción, que el tema de los sistemas de refrigeración fijos, ha habido una sentencia recientemente que creo que la Federación de Asociaciones de Viviendas con Fines Turísticos interpuso un recurso de casación y ha dicho el tribunal que no, que lo exime de tener que contar con estos elementos de refrigeración fijos. Al hilo de toda esta definición y de todos estos requisitos, ¿qué se queda fuera? ¿Qué no se consideran viviendas con fines turísticos? Evidentemente, las que se ceden gratuitamente, no podría ser de otra manera.
Las viviendas que se contratan por tiempo superior a 2 meses a una misma persona de forma continuada, como hemos visto. Y con el tema de las viviendas situadas en el medio rural, cuando el decreto se promulgó, recogían que no podían ser viviendas con fines turísticos. Luego hubo una modificación posterior, creo que en el 2018, que admite que pueden ubicarse en lo que la ley considera medio rural, el decreto de turismo activo y turismo en el medio rural. Pero ¿qué ocurre? Que pueden estar en el medio rural, pero en suelo residencial, es decir, pueden estar en un pueblo pequeño, pero tienen que estar en suelo urbano de uso residencial. Y otra limitación importante, y ahí también hay mucha confusión, es cuando pasa de ser vivienda para fines turísticos a ser establecimiento de apartamentos turísticos. Es decir, una persona que tenga más de 3 viviendas titular por propiedad, usufructo tal, de más de 3 viviendas de uso turístico, si se encuentran en edificios no contiguos, ahí pone contiguo y es un error, en un radio de 1 kilómetro o menos, se entiende que es establecimiento de apartamentos turísticos. Esto tiene una consecuencia tremenda, y es que pasa a considerarse actividad empresarial, y además debe ser gestionado por una única empresa con unos límites temporales de 10 años mínimo y demás. Vamos a ver, retomando la exposición. Un promotor o una persona o una sociedad que gestione o que tenga en titularidad una vivienda con fines turísticos no se considera actividad empresarial, y por tanto no tiene que darse de alta en autónomo y todo lo demás que explicaremos a posteriori. ¿Cuándo se considera actividad económica el alquiler turístico? En 2 ocasiones: cuando prestan servicios propios de la industria hotelera, servicios propios de hospedaje, o cuando se necesita para su gestión una persona contratada a tiempo completo. Servicios de hospedaje, ahí he puesto un listado de lo que considera la Dirección General de Tributos servicios de hospedaje. Casi todos tienen la característica que debe ser prestado de manera periódica, diaria y demás, limpieza, cambio de ropa, servicio de restauración o alimentación. Sin embargo, no se considera servicios de hospedaje la limpieza a la entrada y salida del cliente o del inquilino o del usuario, el cambio de ropa, de baño y de cama a la entrada y la salida, la limpieza de zonas comunes, evidentemente, y los servicios que se presten si se rompe algo, de asistencia técnica, mantenimiento y demás. ¿Quién puede alquilar una vivienda? ¿Quién puede gestionar o explotar una vivienda con fines turísticos? Esto es otra duda que nos plantean, pero pueden ser personas físicas, personas jurídicas u otras entidades que no tengan personalidad jurídica propia, como una sociedad civil, una comunidad de bienes. ¿Qué ocurre en el caso de las viviendas con fines turísticos por habitaciones? En este caso tiene que ser una persona física, porque además se le exige que esté empadronada la propia vivienda, con lo cual ahí hay una limitación importante. La siguiente pregunta, que ya se ha tratado también, que nos hace es ¿cómo legalizo mi casa para convertirla en una vivienda con fines turísticos? Es verdad que el procedimiento que hay es presentar una declaración responsable a la Consejería de Turismo, que se puede hacer online, está todo muy mecanizado, muy fácil, muy ágil, donde el titular o la empresa que explota la vivienda dice que cumple con todos y cada uno de los requisitos que marca el decreto. Es verdad que la gente piensa que dice, oye, yo ya he presentado la declaración, ya puedo iniciar la actividad, no tengo que hacer nada más. Y no son conscientes de que están firmando un documento que es un compromiso, que están diciendo que cumple una serie de medidas que en muchos casos desconocen qué medidas son las que tienen que cumplir. La documentación que se pide para inscribirla, además de esta declaración responsable que digo, básicamente es acreditar que tienen título suficiente para explotarla, bien si el propietario, la escritura de propiedad, termino rápidamente, si es una empresa gestora, un contrato donde se estipule que se la ceden para fines turísticos, el IBI y, por supuesto, la licencia de ocupación o cédula de habitabilidad. En todo caso, el responsable frente a la Administración y el que debe cumplimentar la declaración responsable es la empresa gestora. Si es el propio titular, si es el propietario, pues el propietario. Pero si ese propietario le ha cedido mediante un contrato suficiente en derechos para que lo explote una empresa, será la empresa la que cumplimente la declaración y la responsable frente a la Administración. Básicamente, nos encontramos 5 situaciones en la explotación de una vivienda con fines turísticos.
que el titular la explota directamente, con lo cual es responsable sin duda, que el propietario titular la cede a una empresa gestora, que será esta la responsable, y también que el titular utiliza medios de comercialización a través de intermediarios como es Booking o otras plataformas. En este caso, sigue siendo el titular el responsable. La plataforma o el agente que ejerce la intermediación es eso, un mediador, pero no tiene responsabilidad. Respecto a las obligaciones fiscales, el alta en impuestos de actividades económicas, que en este caso, cuando es el propio promotor, como no se prestan servicios complementarios, servicios propios de la industria hotelera, es el mismo que alquiler de vivienda. En el caso de que se la alquile a otra persona para la explotación extrahotelera, pues sería alquiler de locales industriales y otros alquileres. No tiene mayor repercusión porque estarían exentos, porque como se exige un rendimiento neto de 1 millón de euros, no creo que ninguna vivienda ni grupo de viviendas lo alcance. Como esos ingresos que genero por el alquiler de mi vivienda, ¿cómo los declaro? Estos ingresos, estoy hablando siempre en términos generales, tienen la consideración de rendimiento de capital inmobiliario y así se declararán en el impuesto de renta, si es una persona física, o de sociedades, si es una entidad mercantil. Siempre insisto que sea la mera disposición del alojamiento, que no se presten servicios complementarios de ningún tipo. El IVA encontramos también 3 situaciones, dependiendo de que yo sea el titular y yo directamente la alquile, en cuyo caso está exenta de IVA porque lo recoge la propia ley del IVA. En caso de que se la ceda a una empresa gestora, si esa empresa gestora evidentemente no puede prestar servicios complementarios, sería la que facturaría al cliente final exento de IVA y yo le facturaría a esa empresa gestora a la que se le ha cedido mediante el contrato correspondiente. Y por último, si es a través de intermediarios, como digo, en este caso es el promotor el que factura al cliente final. El intermediario es un mero intermediario, agente, que le facturará la comisión que haya estipulado al promotor, en este caso de la vivienda. Creo que me da tiempo, ¿no? Por último, simplemente este cuadro, lo que pasa es que he visto que al profesor Fernández me ha parecido que tenía otras cifras. Nosotros del RTA, del Registro de Turismo de Andalucía, hemos sacado estas cifras, no sé si son correctas, pero bueno, han sido recientemente. Solo llamar la atención, que me parece sorprendente, que aparecen más de 1.500 viviendas con fines turísticos en Córdoba, entre capital y provincia. Representan el 80 y tantos % respecto de la capital y el 60 y tantos % si es capital o provincia. La comparativa con el resto de alojamientos. Esa es la misma. Bueno, pues básicamente he intentado hacer un recorrido por toda la operativa, por toda la problemática que puede encontrar cualquier promotor que quiera poner en marcha una vivienda con fines turísticos. Sé que ha sido muy rápido y que es un poquito tedioso, por eso me permito terminar con una reflexión que dejo sobre la mesa. Yo he sido técnico de desarrollo rural durante tiempo, hace ya mucho tiempo de eso, pero bueno, y me gustaría que reflexionáramos si es equitativo el trato que se ha dado a la vivienda con fines turísticos, la regulación que tiene, con el trato que se dio a las casas rurales o alojamientos rurales, principalmente casas rurales, en un momento en que se trató de impulsar el turismo rural, promoviendo la diversificación de renta, haciendo que el patrimonio fuese más sostenible, que la explotación agropecuaria fuesen también más rentables. A las casas rurales se le pide una serie de requisitos de infraestructura muchísimo más exigentes que a las viviendas con fines turísticos. Además, se entiende que es actividad empresarial porque prestan algún servicio complementario de hospedaje, que en realidad el que prestan es mínimo. Y bueno, alta en IAE, alta en autónomo, liquidaciones de impuestos y demás. Sin embargo, bueno, la vivienda con fines turísticos surge precisamente al contrario, se ha tratado de regular una situación que se venía produciendo en la sociedad y una situación que en principio parecía rentable. Ya nos ha dado el profesor Fernández más datos que me han llamado poderosamente la atención, pero bueno, a nosotros generalmente los que nos llegan no nos llegan como inversión, sino como segunda vivienda, personas que tienen una casa ociosa. Entonces, bueno, pues esa es la reflexión que lanzo. No sé si es el momento de valorar, pero bueno, el turismo rural ahora, sobre todo con el tema de la España vaciada, el despoblamiento que se está produciendo, pues yo creo que es un tema a debate. Y bueno, si lo contrastamos con las viviendas con fines turísticos, yo creo que puede ser una mesa de debate interesante.
Por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos por el tiempo y por la atención.